Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un vídeo que va a hacer explotar la red. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Bomba. Bombazo. Hoy nos sumergimos en el apasionante, enigmático y a veces escandaloso mundo de los romances turcos. Y no con cualquier pareja, no señores, con Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Dos de las estrellas más brillantes, más queridas y, por qué no decirlo, más deseadas de Turquía. Vamos a destapar, a analizar, a diseccionar los secretos jugosos de su relación, bueno, al menos, lo que podemos deducir, inferir y confirmar a través de entrevistas, declaraciones, miradas cómplices y por supuesto mucho cotilleo. He invertido horas, días en investigar a fondo. He rebuscado en cada entrevista, he traducido a contrarreloj, he juntado las piezas del rompecabezas, y lo que he encontrado es explosivo. Prepárense porque este vídeo va a ser un festín para los amantes del drama, el romance y por supuesto el chisme de calidad. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el universo de las series turcas, aún están a tiempo de engancharse. Burak Özçivit, para empezar, es el bombón turco por excelencia. Un hombre que derrite la pantalla. Guapísimo, con una sonrisa que desarma, un actorazo con mayúsculas y una presencia magnética. Lo hemos visto brillar en series que ya son clásicos, como la inolvidable Kara Sevda, un must. Si no la han visto, corran a verla. O en la épica Kurulus, Osman, donde demuestra toda su versatilidad. Un hombre que lo tiene todo. Y Neslihan Atagul, ay, Neslihan. Otra diosa de la actuación. Protagonista de Kara Sevda junto a Burak, donde nos regalaron una química que trascendió la pantalla, también la hemos visto en Fatih Arbilge, demostrando su talento y su capacidad para emocionarnos. Es simplemente espectacular, con una belleza que hipnotiza y un talento actoral que la convierte en una de las mejores actrices de Turquía. Y por supuesto ambos son súper queridos, adorados y respetados por el público turco. Son la pareja de oro. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles más jugosos, en los secretos más ocultos, no quiero que se pierdan nada de lo que viene. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad, para que sean los primeros en enterarse de todos los chismes, de todas las bombas y de todas las exclusivas. Y por supuesto síganme en mis redes sociales para estar al día de todo el cotilleo, para no perderse ningún detalle, para ser parte de esta comunidad que tanto adora el drama, el amor y la buena televisión. Ya lo saben, suscribirse es gratis y así me ayudan a seguir creando contenido como este, en contenido que les encanta. ¿Listos? ¿Preparados? Pues vamos allá. Empecemos por el principio. Por el origen de todo. Por ese momento en el que la chispa saltó, en el que la conexión se hizo palpable. ¿Cómo se conocieron Burak y Neslihan? ¿Cómo se enamoraron? Pues bien, como suele suceder en muchas historias de amor del mundo del espectáculo, la magia surgió en el trabajo. En el set de rodaje de Kara Sevda. Imaginen la escena, luces, cámaras, acción, y dos actores que mientras daban vida a sus personajes, Kemal y Nihan, se enamoraban, o al menos, eso es lo que muchos pensamos. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, era innegable. La química era algo que se sentía, que se palpaba, que traspasaba la pantalla y llegaba a los corazones de millones de espectadores. Pero aunque en la ficción la historia de amor de Kemal y Nihan era intensa, apasionada y llena de obstáculos, la vida real, al menos al principio, les reservaba caminos distintos. En ese momento Burak ya estaba en una relación pública y mediática, con otra actriz, Ceylan Kapa. Una relación que parecía estable y que en ese momento era el foco de la prensa del corazón. Y Neslihan por su parte también tenía su pareja, Kadir Doğulu, también actor, con quien había trabajado en la serie Fatih Arbilge. Una relación que, al igual que la de Burak, parecía consolidada y llena de promesas. Pero como suele pasar en estos casos, o como Hollywood nos ha enseñado tantas veces, el destino, la atracción, la química, la pasión, hicieron de las suyas. Aunque ambos tenían sus respectivas parejas, los rumores sobre una posible relación entre Burak y Neslihan no tardaron en surgir.
La prensa turca, siempre atenta a cualquier detalle, a cualquier mirada, a cualquier gesto, a cualquier atisbo de algo más, empezó a especular sobre miradas cómplices, gestos de cariño que se filtraban entre las escenas, y por supuesto sobre la palpable química que irradiaban juntos. En las entrevistas promocionales de Karasevda, las preguntas sobre su relación en la pantalla, inevitablemente se transformaban en preguntas sobre su relación personal. ¿Cómo se sentían trabajando juntos? ¿Cómo era la conexión entre ellos? Sentían algo especial. Y aunque ambos eran muy cuidadosos con sus respuestas, intentando mantener la profesionalidad y el respeto a sus parejas, las miradas, las sonrisas, la forma en que se miraban, hablaban por sí solas. Recuerdo perfectamente una entrevista en la que le preguntaron a Burak sobre Neslihan. Y en lugar de la típica respuesta protocolaria, Burak sonrió tímidamente con esa sonrisa que derrite corazones y dijo: Neslihan es una gran profesional. Una actriz talentosísima, con una sensibilidad increíble. Es un placer trabajar con ella, es muy fácil, y la química entre nosotros es algo especial. Especial. Uf. ¿Qué significa eso, Burak? ¡Qué misterio! Especial puede ser muchas cosas. No es así. Neslihan, por su parte, siempre mantuvo un perfil más discreto, más reservado, pero también dejaba entrever esa conexión especial, esa complicidad que los unía. En una entrevista hablando sobre las escenas románticas con Burak, que por cierto, eran muchas y muy intensas, dijo: es muy fácil conectar con Burak. Nos entendemos a la perfección, tenemos una gran confianza el uno en el otro. Nos sentimos muy cómodos juntos, y eso es fundamental para crear la magia en la pantalla. Y aunque no usó la palabra amor, la forma en que lo decía, la calidez en su voz, dejaba entrever algo más que una simple amistad profesional. Pero, a pesar de todos los rumores, de la presión mediática, de los deseos de los fans, el tiempo pasó, y cada uno siguió su camino. Burak rompió su relación con Ceylan Capa, lo que alimentó aún más los rumores sobre una posible relación con Neslihan, y Neslihan y Kadir Doğulu siguieron adelante con su relación. Una relación que en ese momento parecía sólida, estable y a prueba de todo. Pero la vida da muchas vueltas. Y sobre todo el destino, a veces, tiene reservadas sorpresas inesperadas. Y aquí viene el verdadero bombazo, la parte más jugosa. Porque aunque en su momento no se concretó nada, aunque cada uno siguió con su vida, la chispa, esa chispa que se encendió en el set de Karasevda, nunca se apagó por completo. El destino, insistimos, hizo de las suyas. ¿Y cómo? Bueno, para empezar, el éxito de Karasevda fue apoteósico. La serie dio la vuelta al mundo conquistando a millones de espectadores, rompiendo récords de audiencia y convirtiéndose en un fenómeno cultural. La historia de Kemal y Nihan con sus amores, desamores, alegrías y tragedias, tocó la fibra sensible de la gente. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la pareja Kemal y Nihan, interpretada por Burak y Neslihan, se convirtió en un ícono. La gente literalmente se enamoró de ellos. Se enamoró de su química, de su complicidad, de su forma de mirarse, y por supuesto, se enamoró de la historia. Y por supuesto, ese éxito rotundo no hizo más que avivar los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. La gente quería creer en el amor, quería creer que lo que veían en la ficción era real. Los fans, desesperados por verlos juntos, creaban montajes, editaban vídeos, escribían historias, llenaban las redes sociales con mensajes de apoyo a la pareja. La presión mediática era inmensa. Los medios de comunicación, hambrientos de noticias jugosas, no dejaban de preguntar sobre la relación entre Burak y Neslihan. El cariño del público que se manifestaba en cada comentario, en cada like, en cada mensaje, era inmenso. Y, de repente, ¡boom! La noticia saltó a los medios de comunicación. Burak Özçivit y Fariye Evcen, otra actriz muy conocida en Turquía, con una larga trayectoria y una belleza deslumbrante, habían comenzado una relación. ¡Sorpresa! Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. ¿Y qué pasó con Neslihan? ¿Cómo se tomó esta noticia? ¿Sentiría algo de decepción? ¿De tristeza? ¿De sorpresa? Neslihan y Kadir, por su parte, para sorpresa de muchos, decidieron dar un paso más en su relación. En 2016 contrajeron matrimonio en una espectacular boda que fue la envidia de todo el mundo. Una boda de ensueño con una decoración impecable, con invitados de lujo y con un ambiente de felicidad que se podía palpar. ¿Y Burak?
pues él y Farideh, tras un tiempo de noviazgo, también se casaron en 2017. Otra boda espectacular, otra celebración inolvidable. Todo parecía indicar que la historia de amor entre Burak y Neslihan había llegado a su fin. Definitivamente. ¿O no? Pero, no nos adelantemos. Porque aquí viene el plato fuerte. La parte más esperada. ¿Qué secretos se han revelado después? ¿Qué han dicho en entrevistas posteriores sobre su relación en Karasevda y sobre el tiempo que compartieron? ¿Cómo han gestionado esta situación, esta aparente historia de amor inacabada? Es el momento de analizarlo. Con el tiempo, una vez que la tormenta mediática amainó y que cada uno encontró la estabilidad en sus respectivas relaciones, ambos actores han hablado. O de manera más abierta y sincera, sobre lo que sintieron durante el rodaje de Karasevda. Burak, en una entrevista reciente en un tono más relajado y con una madurez evidente, confesó que la conexión con Neslihan fue mágica. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Nos entendíamos sin necesidad de hablar. La química era innegable, pero en ese momento cada uno tenía su vida, tenía su relación. Y el respeto por nuestras respectivas parejas era primordial. Uf, qué romántico. Y a la vez, qué prudente. Qué maduro. Neslihan, por su parte, ha hablado sobre la importancia de la amistad en su relación con Burak. Burak es un gran amigo. Siempre nos hemos apoyado y nos tenemos un cariño muy especial. La experiencia de Karasevda nos unió para siempre y aunque cada uno tomó su camino, siempre guardaremos un recuerdo muy bonito el uno del otro. Una declaración que deja claro que a pesar de todo, hay un cariño, un respeto y una amistad que perdura. Pero, ¿y la química? ¿Y la atracción? ¿Qué hay de todo eso? ¿Fue solo una ilusión? ¿Solo una coincidencia? Pues bien, aunque ambos han sido muy cuidadosos con sus palabras, con el paso de los años, en muchas entrevistas han dejado entrever que sí, hubo algo más, pero que la situación, en ese momento, no permitía que se materializara. En una entrevista, al ser preguntada sobre si se arrepentía de algo en su vida, Neslihan respondió con una sonrisa enigmática y con esa mirada que tanto nos cautiva: la vida está llena de decisiones. Y a veces, las decisiones que tomamos son las correctas y a veces, no lo sabemos hasta mucho después. ¡Qué misterio! ¿Qué nos quiere decir Neslihan? Que quizás, hubo algo que no pudo ser. ¿O que a pesar de todo, está satisfecha con las decisiones que tomó? Y Burak, en otra entrevista, afirmó: el tiempo cura todas las heridas. Y a veces, las cosas suceden por una razón. Quizás, si hubiéramos estado juntos en ese momento, no estaríamos donde estamos ahora. ¡Guau! ¡Qué frase! ¡Qué revelación! ¿Qué nos quiere decir Burak? Que quizás, fue mejor así. Que quizás, si hubieran seguido ese impulso, esa conexión, no habrían construido las vidas que tienen hoy. Que el destino, una vez más, jugó sus cartas. Actualmente ambos están felices con sus respectivas parejas. Burak y Farideh tienen un hijo, Karan, y forman una familia muy estable. Se les ve felices compartiendo momentos en redes sociales, mostrando su amor y su complicidad. Neslihan y Kadir también siguen juntos, y se les ve muy enamorados, derrochando cariño y demostrando que su amor es fuerte y duradero. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué podemos aprender de este romance que, al parecer, no llegó a buen puerto? ¿Qué nos deja esta historia, que mezcla el trabajo, el amor, la amistad, la presión mediática y el destino? En primer lugar, que la química en pantalla, a veces, trasciende la pantalla. Que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, difíciles de gestionar, y que la fama puede ejercer una presión enorme en las vidas personales. Que el destino, a veces, juega con nosotros, y que las decisiones que tomamos en un momento determinado pueden tener consecuencias inesperadas en el futuro. Y que el respeto, la amistad y la comunicación son fundamentales para mantener una relación saludable, ya sea romántica o de amistad. ¿Y cuáles son los secretos que hemos desvelado hoy? Pues que sí, que hubo química, que hubo atracción, que hubo una conexión muy especial, pero que el destino, las circunstancias y sobre todo, el respeto por las parejas del momento decidieron por ellos. Que a pesar de todo guardan un gran cariño el uno por el otro, y que la experiencia de Karasevda los unió para siempre. Y sobre todo que en el amor, nunca se sabe qué puede pasar.
Que la vida da muchas vueltas y que a veces el amor puede ser inalcanzable, pero que a veces la amistad puede ser igual de valiosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha sorprendido alguna de estas revelaciones? ¿Les ha generado alguna duda? ¿Les ha hecho pensar en algo? Cuéntenmelo en los comentarios, me encanta leerlos. ¿Creen que Burak y Neslihan habrían sido una buena pareja? ¿O creen que las cosas suceden por algo? ¿Qué opinan de sus actuales relaciones? ¿Son felices con sus respectivas vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. No olviden darle un like a este vídeo si les ha gustado. Si les ha entretenido, si les ha hecho vibrar con el drama y el romance, si les ha despertado la curiosidad, denle a ese botón de me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que amen el mundo de las series turcas, que adoren el chisme y que estén interesados en la vida de Burak y Neslihan. Compartan este vídeo para que más personas descubran este canal. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún novedad, para estar al día de todos los chismes, de todas las exclusivas, de todos los vídeos que subimos. Suscríbanse, es completamente gratis. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias por su tiempo. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante para todos. Y recuerden, la vida es como una serie turca. Llena de drama, de romance, de sorpresas y de mucho chisme. Hasta la próxima.